Vamos a comenzar nuestra clase, fecha 9 de septiembre al 10 de septiembre, paralelo A, paralelo C y paralelo B. Ahí el examen, como recordarán, será en línea con 7 preguntas y el examen justificado se lo deben enviar y subirlo a la plataforma. Cabe recordarles que el examen en línea será muy distinto al examen justificado. Será una base de datos de 30 preguntas y cada estudiante tendrá aleatoriamente 7 preguntas que valdrá un punto. El examen justificado tendrá 4 preguntas y cada pregunta valdrá 2 puntos. Total 7 en línea y 8 en el examen escrito. Total 15. Vamos a hacer unos ejemplos parecidos a lo que vamos a hacer en el examen en línea, que será sencillo, muy diferente al examen justificado, que tendrá más espacio de tiempo, como 8 días de tiempo, para que lo suban en el día correspondiente al final del día. Veamos los ejemplos que hemos topado. La integral entre e y 1 del logaritmo natural de x por dx. Esta integral es una integral por partes. Se debe aplicar esta técnica. Por lo tanto, la técnica de integral por partes va a ser igual a u por d menos la integral de u por du, de d por du. Entonces tenemos que el sinónimo es fácil de derivar, fácil de integrar. Fácil de derivar sería u igual al logaritmo natural de x, cuya diferencial de u va a ser igual a la derivada del logaritmo de x, que será la derivada de la variable 1 sobre la variable o la diferencial para que se defina como tal. db hemos escogido fácil de integrar, será dx, la integral de db, y será igual a la integral de dx. La integral de db va a ser igual a b, y la integral de dx será x. Ahora nos tocaría reemplazar en el modelo matemático de la técnica con integrales por parte, en la cual tendríamos u vale el logaritmo natural de x, por b, que va a ser igual a x. Entonces, lo pondríamos bajo este orden. X, logaritmo natural de x, como ya es una respuesta, estaría entre los límites e y 1, menos la integral de e a 1 de x, que será b, y de u es igual a 1 sobre x por dx. Como podemos observar, se puede hacer una reducción de términos aplicando la propiedad de potenciación y tendríamos entonces la integral entre e y 1 de dx. La integral de dx va a ser igual a x, que quedaría entre los límites entre 1 y e. Aplicando la regla de Barros, el límite superior menos límite inferior habrá que evaluarlo. La primitiva hallada es x logaritmo natural de x menos x entre e y 1. Reemplazamos el límite superior donde están las variables y tendríamos e logaritmo natural de e menos e reemplazado en la x menos el límite inferior. Entonces cambiarían de signo la primitiva hallada. Reemplazando el 1 tendríamos 1 por logaritmo natural de 1, representado en esta parte. Y menos cambiaría de signo a más 1. Podemos observar que si están recordando las propiedades de los logaritmos, además el valor del logaritmo de x es igual a 1 y el logaritmo natural de 1 que es igual a 0, al reemplazarlo tendríamos e por logaritmo natural de e que vale 1 será e menos e, logaritmo natural de 1 que vale 0 más 1, entonces la respuesta de la integral definida entre e y 1 del logaritmo natural de x por dx va a ser igual a 1. Así, problemas de este tipo sencillos serán tomados en línea. El segundo ejemplo que he tomado como referencia al examen en línea
será la integral entre 4 y 1 de raíz de 9x por dx, que va a ser igual a 3 integral de 4, límite entre 4 y 1 de x a la media por dx. Como pues podemos observar, la diferencial propuesta es la integral de 9x, en la cual la integral de raíz de 9x, en la cual la raíz de 9 será 3, se puede reescribir fuera de la integral, y dentro del radical solamente quedaría x. Vamos a reescribir como potencia racional medio por dx. Esto va a ser igual, aplicando la integral inmediata de b a la n por db, que va a ser igual a b a la n más 1 sobre n más 1, tendríamos entonces 3x a la 3 medio, porque medio más 1 será 3 medio dividido para 3 medio entre los límites de 4 a 1. Y hacemos la operación indicada de 3 para 3 medios, que sería 2x a la 3 medios, entre los límites de 4 a 1, en la cual podríamos, si la potencia racional la describimos como radical, tendríamos, recuerden que el racional como potencia, 2 se reescribe como el radical, y el 3 se reescribe como la potencia de la base del radical, que sería x al cubo. 2 raíz cúbica de 2 raíz cuadrada de x al cubo entre 4 y 1. Aplicando las reglas de Barrow, límite superior menos límite inferior, tendríamos el siguiente proceso. 2, este 4 lo reemplazaríamos donde está la variable x, que sería entonces 4 al cubo, que sería 64, la raíz cuadrada de 64 sería 8, y 8 por 2 sería 16. Al reemplazar el límite inferior con menos 2, raíz cuadrada de x al cubo sería 1, y 2 por 1 sería 2, 16 menos 2 sería 14, y tendríamos nuestra respuesta. Y podríamos nosotros observar. En la siguiente parte de la clase tendríamos la aplicación de las integrales y comenzaríamos con el área entre una función y el eje de la abscisa. Vamos a topar una área positiva, después área negativa, después área entre curvas. Estos son los ejemplos que tomamos para el paralelo correspondiente. Si una función es positiva en un intervalo cerrado A y B, entonces la gráfica de la función está por encima del eje de la abscisa. El área de la función viene dada por, este es el modelo matemático, área igual a la integral entre B y A de f de x por d. Pero hay que hacer ciertas observaciones, y la primera observación es que A y B son los puntos de corte al eje OX, o al eje de la abscisa. Por lo tanto, se calculan los puntos de corte con el eje OX haciendo f de x igual a 0 y resolviendo la ecuación. Por lo general, al resolver la ecuación, tendríamos los casos de factoreo o otro proceso, como por ejemplo sistema de ecuación, aplicaríamos reducción de términos o igualación de expresiones funcionales. El segundo paso es el área es igual a la integral definida de la función, que tiene como límite de integración los puntos de corte hallados. En el ejemplo que podemos observar, tendríamos calcular el área del recinto limitado por la curva y igual a 9x cuadrado y el eje OX. Como podemos observar, primero tenemos que hallar los puntos de corte. Le he puesto aquí la gráfica para que se den cuenta que lo que se va a hallar son áreas a través de la parte asumida como responsabilidad de hallar o de determinar. En este caso podemos ya observar que la parábola que abre hacia abajo es simétrica, por lo tanto sus dos alas van desde menos 4 a 0, desde menos 3 a 0 y de 0 a 3. El estudiante podría tomar la alternativa de tomar los puntos de corte de menos 3
a 0 o de 0 a 3 y multiplicaría por 2 sería una opción. En el caso que hemos previsto para la clase es tomarlo de forma total, en la cual nuestro primer paso sería igualar a 0 que la función 9x menos x cuadrado igual a 0. Factoramos, que sería el proceso a aplicar la estrategia. Al factorar tendríamos 3 más x, 3 menos x, en la cual el primer factor es igual a 0, el segundo factor va a ser igual a 0, y hemos determinado, en este caso, de que x igual a 1, x igual a 3 y x igual a menos 3, aplicando el primer factor igual a 0 y el segundo factor igual a 0. Al reemplazar, de acuerdo al numeral 2, al reemplazarla en la integral entre 3 y menos 3, que serían los puntos de corte, de 9 menos x cuadrado por dx, procederíamos a hallar la primitiva. 9 por dx será 9 podríamos observar de que tendríamos el caso de 9 integral de menos 3 a 3 de dx menos la integral entre 3 y menos 3 de x cuadrado por dx, aplicando las propiedades de las integrales. Al factorar, como pueden observar, son integrales inmediatas. La integral de dx será x9, está fuera del integrando, x menos, y la integral de x cuadrado será x al cubo sobre 3, sumamos 1, que sería 2 más 1, 3, dividido para 3, entre 3 y menos 3. Aplicando las reglas de Barrow, límite superior menos límite inferior, reemplazaríamos el 3, donde están las variables, que sería 9 por 3 menos 3 al cubo sobre 3. Reemplazando límite superior, g de b, menos el límite inferior, g de a. G es la primitiva y a es la variable, la constante que vamos a reemplazar. En este caso sería 9 por menos 3, menos 3 al cubo dividido para 3. Procedemos entonces a hacer los efectos operacionales. 9 por 3, 27, 3 al cubo 27 dividido para 3 sería 9, menos 9. En el otro tendríamos los procesos que se pueden aplicar, menos 27 más 9, porque la potencia es negativa y está afectado por un negativo, sería positiva, en la cual tendríamos 27 menos 9 es 18, y menos 27 más 9 sería menos 18, por menos que los afecta sería más 18, y 18 más 18 sería 36 unidades cuadradas. Ahora damos un paréntesis a una pequeña tutoría que solicitaron, y es bueno hacer este paréntesis para que el estudiante recorre después el efecto de estos procesos de cálculo de área, aplicaciones de las integrales definidas. Algunos tuvieron problemas con el bloque 2B2 con respecto a los ejemplos 46, 47 y 48. Les he dado indicaciones respectivas. Por ejemplo, el 46, el estudiante podría aplicar la técnica de separar las expresiones por fracciones homogéneas. Tendríamos, si la expresión es 2x menos 3 por dx, raíz de 1 menos 4x cuadrado, podríamos entonces observar 2x por dx sobre raíz de 1 menos 4x cuadrado, menos la integral de 3 por dx raíz de 1 menos 4x cuadrado. Lo podríamos separar. Podríamos observar que la primera expresión se trataría de aplicar la integral de b a la n por db, que es igual a b a la n más 1 sobre n más 1 más c, reescribiendo la parte del denominador en el numerador, y podemos observar el equilibrio. En la siguiente integral se puede aplicar la integral de db sobre raíz de a cuadrado menos b cuadrado, que va a ser igual al arco seno de b sobre a más c, donde b es igual a 2x, la raíz de 4x cuadrado sería 2x, y dx va a ser igual a 2 por dx.
se encuentra desequilibrio en la diferencial, el estudiante tendría que multiplicar por 2 y dividir para 2 y hacer el efecto operacional. El resto quedaría para el propio estudiante con esta indicación. El número 47, el estudiante primeramente debe observar la raíz de 3 menos 2x menos x cuadrado, si lo asignamos como b, la diferencial va a ser igual raíz de la derivada de 3, 0, la derivada de menos 2x menos 2, la derivada de x cuadrado sería menos 2x. Y tendríamos que la diferencial sería menos 2 que multiplica a x más 1 por dx, ¿verdad? Ahí tendríamos por dx. Podríamos observar que ya tendríamos en el numerador la x, lo único sería aplicar la estrategia de sumar 1 y restar 1. Al sumar 1 tendríamos separado o aplicando la propiedad correspondiente, separando en fracciones homogéneas, tendríamos x más 1 por dx. Raíz de 3 menos 2x menos x cuadrado, le faltaría, la diferencial es menos 2, factor de x más 1, le faltaría el menos 2 y dividido para menos 2 que sería menos 1 medio. Y aplicaríamos el modelo matemático que ustedes pueden haber observado en el ejemplo anterior, dando ciertas ideas para que lo puedan realizar los estudiantes en sus trabajos autónomos. El siguiente tiene una integral inmediata de la integral de dB sobre raíz de a cuadrado menos b cuadrado, que es igual al arcoseno de b sobre a más b. Entonces, estos son los indicadores. En el siguiente, como debe usted transformarlo en un trinomio cuadrado perfecto para que se aplique la integral inmediata correspondiente de raíz de b sobre raíz de a cuadrado menos b cuadrado igual al arcoseno de b sobre a más b, el estudiante puede observar que el trinomio 3 menos 2x menos x cuadrado va a ser igual a menos, cambiando el signo y ordenándolo, x cuadrado más 2x menos 3. Entonces podríamos aquí observar que tendríamos menos x cuadrado más 2x y el término que le falta para ser un trinomio cuadrado perfecto sería el 1. Le sumamos 1, le restamos 1 y el efecto será menos x más 1 elevado al cuadrado, que es aquí donde tiene usted su respectivo trinomio cuadrado perfecto, lo acabo de subrayar, y menos 1 menos 3 sería menos 4. Hacemos el efecto del signo y ya tendríamos 4 menos x más 1 elevado al cuadrado, y por esta razón es que se aplica el modelo matemático correspondiente. Esas son las ideas. En el caso del número 46, traten de recordar que eso fue dado anteriormente, pero observemos en qué parte fue dado para que lo puedan recordar. Y aquí está el ejemplo número 48, integral de 2x más 3 sobre raíz de 5 menos x cuadrado menos 4x por dx. En este caso le hemos sumado 1 y le hemos quitado 1 como estrategia. Separamos en fracciones homogéneas las diferentes diferenciales y el resultado, que es el que ustedes acaban de observar, no sin antes indicarle que en la diferencial 1 se propone el b, que haya la diferencial, se observa que solamente el desequilibrio sería en el signo y fuera de la integral tendríamos que recibir el menos 1 y el modelo matemático es el que ustedes observan, la integral de b a la n por db, que es igual a b a la n más 1 sobre n más 1 más b. En el caso de la segunda diferencial, se puede observar que el estudiante debe transformarlo en un trinomio cuadrado perfecto, donde hay que sumarle 4, restarle 4, y tendríamos aquí el trinomio cuadrado perfecto ya completado. Lo factoramos como x más 2 elevado al cuadrado menos 9, porque menos 4 menos 5 será menos 9. Al hacer efecto del signo, al cambiar el trinomio, esto va a ser igual a 9 menos x más 2 elevado al cuadrado, y la expresión sería la que habíamos visto anteriormente. Con esto hemos contestado a las preguntas de los estudiantes acerca de esos ejemplos.
Ahora veamos a otro ejemplo. Hemos concluido con los indicadores de este ejemplo. El segundo ejemplo que tendríamos de cálculo de áreas entre curvas, retomando nuevamente nuestro itinerario, cálculo del área del recinto limitado por la curva y igual a x cuadrado menos 4x y el eje o x. Hemos puesto la gráfica donde se observa que los puntos de corte son el 0 y el 4. Pero ¿cómo se hallan estos puntos de corte? La gráfica ustedes la conocen, que hacen su plano, en el plano cartesiano y su valera respectiva, y valores, le dan valores a x, tendrían los valores de y pueden hacer su gráfica para tener una idea de lo que se va a calcular son estos famosos triángulos que están aquí, que sería sigma, la sumatoria. El primer paso sería la función dada igualarla a 0, igualando a 0, sacamos factor común x que multiplica a x menos 4 igual a 0, donde x igual a 0, x menos 4 igual a 0 y tendríamos ya los puntos de corte entre 0 y 4 recobrados de acuerdo a la gráfica. El área que vamos a hallar sería la integral entre 0 a 4 de x cuadrado menos 4x, que sería la función. Al hallar las integrales, porque son súper inmediatas, digamos así, se hallan por simple inflexión, x elevado al cuadrado, le sumamos 1, será x al cuadrado, x al cubo sobre 3. El siguiente será 4 integral de x por dx será x elevado al cuadrado sobre 2, entre 4 y 0. Podemos observar en el paso número 4 que el estudiante reescribe igual el x al cubo sobre 3, y aquí tiene efecto operacional de 4 dividido para 2, que sería 2x al cuadrado entre 4 y 0. Ahora procedemos a aplicar la regla de Barrow, en la cual límite superior menos límite inferior, reemplazamos el 4, sería 4 elevado al cubo sobre 3, menos 2 por 4 elevado al cuadrado. Y cuando reemplacemos el 0, ya no tiene efecto porque daría 0. Le he reescrito el 0 como un indicador de recordación. Al reemplazar el 0, de acuerdo a la regla de Barrow, para evaluar la primitiva hallada va a dar 0. 4 elevado al cubo será 64 dividido para 3, y 4 elevado al cuadrado sería 16 por 2, sería 32. 64 dividido para 3 menos 32 va a ser igual a 64 menos 96, que será igual a menos 32 tercios, q al cuadrado, como unidad corresponsable que estamos calculando área. Como la área debe ser positiva, entonces el valor absoluto de esa área sin considerar el signo va a ser igual a 32 tercios q elevado al cuadrado. El siguiente problema que tenemos como hallar el límite por la curva y igual al coseno de x y el eje o x entre los límites, que en este caso los límites ya le dan de la respectiva función trigonométrica, que será en pi sobre 2 más 3 pi sobre 2. Pi sobre 2 sería 90 grados y 3 pi sobre 2 equivale a 270 grados. ¿Por qué hago esta mención en el sistema sexagesimal? Para que se den cuenta que 3 pi medio será 270 grados y pi medio sería 90 grados. Para el límite superior debe ser mayor que el límite inferior, y ahí debe trabajar en las unidades radianes. El estudiante se puede confundir, aunque se puede observar a simple vista que 3 medios con un medio son muy diferentes, ¿verdad? Entonces tendríamos el área igual a la integral entre 3 medios de pi sobre 2 coseno de x por dx, que sería la función que nos acaba de determinar. La podemos subrayar para que el estudiante se dé cuenta. La integral del coseno que se encuentra equilibrada será igual al seno del ángulo entre 3 medios de pi sobre 2. Aplicando la regla de Barrow, reemplacemos entonces el 3 medios de pi, seno de 3 medios de pi, menos seno de medio de pi, límite superior menos límite inferior.
Si van a su calculadora y hayan ustedes en el sistema radian el seno de 3pi sobre 2, o si no, vamos a ver aquí en la gráfica de la función seno, el seno de 3 medios de pi, que sería 270 grados, equivale a menos 1, ¿ves? Ahí lo pueden ver dentro de la gráfica, menos 1. Y ahora tendríamos menos el seno de pi, que sería seno de 90 grados, y 90 grados estaría aquí, o pi sobre 2, que equivale a 0. Perdón, que equivale a, en el caso que tendríamos aquí de pi sobre 2, que es de 90 grados, y podemos observar que aquí 90 grados equivale a 1. Como está afectado por el signo menos, sería menos. Menos 1 y menos 1 sería menos 2. Menos 2 unidades cuadradas. Se trata de área. Como el área era negativa, tomamos el valor absoluto porque las áreas se consideran positivas y la respuesta será 2u cuadrado. En el siguiente ejemplo, el estudiante puede observar que en el primero tendríamos área en el cuadrante positivo, el segundo ejemplo fue área en el cuadrante negativo, y este tercer ejemplo tendríamos una recta y una curva, en la cual la curva ya le determina como y igual a x cuadrado más 2, pero la recta no le determina, simplemente le dicen que la recta pasa por los puntos menos 1, 0 y la coordenada 1, 4. Por lo menos le dan los puntos de coordenada donde P1 igual a menos 1, 0 y P2 igual a 1, 4. Podemos observar que por geometría analítica el estudiante puede hallar su pendiente, puede hallar la pendiente y2 menos y1 sobre x2 menos x1, y lo pueden ustedes observar, reemplazándole tendríamos 4 menos 0, 1 más 1 con su respectivo coordenada, y tendríamos 4 sobre 2 que equivaldría a 2. Ya tendríamos la pendiente. Al reemplazar en la ecuación, dado punto pendiente, y menos y1 igual a la pendiente 1, factor de x menos x1, tendríamos entonces y menos 0 igual a 2, paréntesis, x más 1, reemplazando la coordenada respectiva P1, y nuestra ecuación de la recta sería y igual a 2x más 2. Lo podemos observar con esta flecha para que puedan ustedes verificar. Ahora nos indican que nuestro primer paso al efecto de aplicar el área correspondiente, podemos observar que no tenemos los puntos de corte. Entonces, al hallar los puntos de corte, tenemos que igualar o aplicar un método accesible a los requerimientos y a las circunstancias del estudiante o del usuario que ve este video. Y la técnica que hemos aplicado es igualar las dos funciones, la de la función de la parábola y de la recta. Al igualarla, tendríamos el efecto operacional x cuadrado menos 2x igual a 0. Luego aplicamos factoreo y podemos observar x, paréntesis, x menos 2 igual a 0, donde podríamos hacer el efecto operacional primer factor igual a 0, ya tendríamos un punto de corte, y luego el siguiente factor x menos 2 igual a 0, donde tendríamos el siguiente punto de corte que sería 2. Ya tendríamos los puntos de corte, por lo tanto estamos en el siguiente proceso 1.1 de escribir las diferenciales propuestas. La integral entre 0 y 2, que serán los puntos de corte, pero aquí podemos observar algo. El estudiante debe observar que la técnica que se aplica para hallar el área es el área mayor menos el área menor, o la superior menos la inferior. Ciertas bibliografías lo explican de esta manera. El área mayor es porque la recta proyectado hacia la abscisa o x proyecta más área comparado con la de la parábola. Por eso se dice la superior menos la inferior, el área mayor menos el área menor. Entonces, el área mayor que proyecta al eje OX será la recta. Por lo tanto, pondríamos primero la recta, y luego pondríamos menos la curva. Al hacer el efecto operacional, tendríamos la área igual a la integral entre 0 y 2 de 2x más 2 menos x cuadrado menos 2. Al momento de poder observar, podríamos ver
la parte operacional 2x menos x cuadrado, porque más 2 menos 2 queda anulado en 0. Al efectuar la integral correspondiente, tendríamos x más 1 será x cuadrado sobre 2, 2x cuadrado sobre 2, y así sería x cuadrado, la integral sería x al cubo sobre 3 entre 0 y 2. Podríamos observar, aquí hay un efecto operacional de 2x cuadrado sobre 2, que quedaría x cuadrado, 2 dividido para 2 sería 1, menos x al cubo dividido para 3 entre 0 y 2. Aplicando la regla de Barrow sería aplicar límite superior el 2, primero el 2, 2 elevado al cuadrado 4, 2 elevado al cubo será 8 sobre 3, signo menos, de acuerdo, se reescribe igual. Y al hacer el efecto del límite inferior, evaluarlo de acuerdo a la regla de Barrow, nos daría 0. No hay que realizar esa operación. Por lo tanto, al restar 4 menos 8 tercios, la respuesta será 4 tercios de u al cuadrado, porque estamos calculando área. En el siguiente ejemplo, que ya está propuesto para el paralelo A, tendríamos que observar que el ejemplo nos indica calcular el área de la región contenida entre la gráfica de la parábola y igual a x cuadrado y la recta y igual a x más 2. Tenemos una gráfica. Yo por lo general les pongo una gráfica para que se den cuenta qué es lo que nosotros vamos a realizar. Lo primero que hace el estudiante es hallar los puntos de corte de acuerdo al inciso 1 que está explicado en esta clase. Entonces tendríamos y igual a y, porque vamos a tener los mismos valores. En el 1.1, el estudiante debe observar que y va a ser igual a x cuadrado en la primera gráfica, o la primera función, y la recta va a ser igual a x más 2. Observemos aquí. X más 2. Y está dando un poquito de efecto de esta clasecita. X más 2. Ahí podríamos observar, la igualamos a 0 en el 1.2, en el caso 1.2 la igualamos a 0 y tendríamos x cuadrado menos x menos 2 igual a 0. Ahora el estudiante va como paso posterior a aplicar para hallar los puntos de corte, a factorarle, y tendríamos entonces x paréntesis, el otro sería x paréntesis, el signo será menos, un menos, aquí tendríamos más, dos números que multiplicado de 2 sería 2 y 1, lo pueden observar, esto es igual a 0. En el primer factor, el estudiante puede observar que x menos 2 es igual a 0, y usted determina que x es igual a 2. Y puede usted determinar que es igual a 2. En el siguiente factor, x más 1 igual a 0, usted puede determinar que x es igual a menos 1. Entonces ya tendríamos los puntos de corte. Como ustedes pueden observar, aquí es menos 1, se pueden observar en la gráfica que a equivale a menos 1, ¿ven? Y que el b equivale a 2. Aquí tendríamos 2 aproximadamente. Entonces ya tendríamos los puntos de corte. 1.3, el estudiante puede observar
que el área que vamos a hallar, que sería la sumatoria de triangulitos, la sumatoria puede ser sigma, que podríamos tratar de esa forma, entre los puntos de corte, que serían menos 1, y tendríamos el 2. ¿De cuál? ¿Cuáles son las funciones aplicando la estrategia? Ustedes pueden observar que el área mayor es la de la recta y el área menor es de la función cuadrática. Área mayor menos área menor. Entonces es el área mayor que podríamos observar aquí. Área mayor sería la de la recta, que sería x más 2. Este sería el área mayor. X más 2 menos el área menor, que sería la de la parábola, con efectos de proyección hacia la axis, ahí tendríamos por dx. El efecto operacional en el paso 1.4 es que el área que vamos a hallar está determinada por la integral entre menos 1 y 2 de la expresión x más 2 menos x cuadrado. Lo estamos haciendo paso a paso para que el estudiante, cuando vea el video, lo tenga como un tutorial que no tenga quejas de todos los pasos que podemos efectuar, porque recién estamos comenzando a hacer aplicaciones de las integrales. Aquí tendríamos entonces el efecto del siguiente proceso, que es hallar las integrales. La primera integral va a ser igual x al cuadrado sobre 2, ustedes le suman 1, le dividen para ese mismo efecto, más 2, x sería la integral, porque tendríamos 2 por dx, la integral de x será x, menos el efecto operacional de la integral sería, súmele 1, sería el cubo, dividido para 3. Y por supuesto que sería entre los límites menos 1 y 2. En el 1.6 el estudiante va a aplicar la regla de Barrow para determinar el área. Y tendríamos entonces que en la primera parte, límite superior, tendríamos aquí 2 al cuadrado, sería 4, dividido para 2 sería 2. Más 2 por 2 sería 4, ya está el efecto de la regla de Barrow, menos 2 al cubo va a ser 8 dividido para 3. 8 dividido para 3. Ese es el límite superior, menos el límite inferior. El límite inferior sería un medio. Aunque tenga negativo, recuerden ustedes que está una potencia par, menos 2, porque 2 por 1 será menos 2, y aquí sería más, sería más porque una potencia impar sería un tercio. Entonces esto va a ser igual, continuaríamos con el 1.7. El 1.7, el área que nosotros vamos a calcular va a ser igual, podríamos observar aquí, sería 6, 6 por 3, 18, tendríamos 18, 18 menos 8 sobre 3. Vamos a ver todas las operaciones indicadas. Ahí sería la primera, 6 por 3, 18 menos 8 sobre 3. Y aquí tendríamos entonces la observación de la cantidad. Vamos a hacer la parte operacional, que sería 3
sería 3 menos 6, 6 por 2 sería 12, pues 12 ahí, donde tendríamos 6, y aquí sería más 2. Todo esto sobre 6, ¿verdad? En el 1.8 tendríamos el área que va a ser igual, aquí tendríamos 10 tercios, y acá tendríamos menos paréntesis, veamos cuánto recobramos aquí, sería menos 10, sería menos 7, menos 7 sextos. Y esto va a ser igual ahí, en el 1.9, el estudiante puede observar que el área va a ser igual, tendríamos a 10 tercios, 10 tercios más 7 sextos. Entonces esto va a ser ahí igual, eso va a ser igual aquí a, entre las dos, tendríamos el área respectiva que sería 60, ahí sería, aquí sería 20, 20 menos 7, sobre 6. 6 dividido para 3 a 2 y 2 por 10 sería 20, y 6 para 6 a 1, aquí sería más 7, ¿verdad? Aquí sería más 7. Entonces en el 1.10 el estudiante tendría que el área va a ser igual a 27 sextos. Vamos a observar si todas las unidades elevadas al cuadrado. Digamos que todo está correcto. Aquí tendríamos 2 al cuadrado sería 4, dividido para 2, 2 por 2 sería 4 y 2 al cubo sería 8 tercios. En el 1 tendríamos un medio menos 2, cuando es menos sería más un tercio. Aquí sería 6, 6 por 3 sería 18, 18 menos 8 tercios, y acá tendríamos que sería el mínimo como múltiplo sería 6, 6 dividido para 2 sería 3 y por 1 sería 3, y 6 multiplicado por 2 sería menos 12, y 6 dividido para 3 sería 2, y por 1 sería 2. Aquí tendríamos 5, seríamos menos 7 sextos, menos por menos sería más, aquí sería 10 tercios, la suma de esto sería 6 dividido para 3 a 2, 2 por 10 sería 20, y 6 dividido para 6 a 1 más 7. La respuesta será entonces 27 unidades cuadradas. Observemos ahora la parte cúbica, cálculo de volumen. En el cálculo de volumen, el estudiante va a tener el modelo matemático, volumen va a ser igual a pi integral entre A y B, que serían los límites, y aquí, como ya es algo cúbico, pues entonces el estudiante debe observar que la función f de x tiene que ir al cuadrado. Esa es la única diferencia que el estudiante va a tener con respecto al cálculo de área. Área entre curvas, aquí le ponemos al cuadrado por b. Este sería el modelo matemático apreciado para estos casos. En el ejemplo que tenemos palpable sería calcular el volumen del cilindro engendrado por el rectángulo limitado por la recta y igual a 2,
x igual a 1 y x es igual a 4 y el eje OX al girar alrededor de este eje. Le he puesto aquí una gráfica donde el estudiante puede observar que de acuerdo a lo descrito en el problema, y es igual a 2. Es una función constante, lo podemos observar. Y está entre x igual 1 y x igual 4, teníamos un triángulo. Ese triángulo gira alrededor, es como una especie de rotador aquí con el eje OX, y al girar es que va formando la parte volumétrica. Para que se den cuenta, aquí trato de poner este triángulo, y esto va a girar. Esto con flecha que permite que esto gira, y al girar tendríamos la parte volumétrica, en la cual vamos ahora a expresar la función correspondiente. El volumen va a ser igual a pi entre 1 y 4. ¿Por qué entre 1 y 4? Porque son los puntos de corte que se puede observar. La función va a ser igual 2, que es una función constante, entonces esto va elevado al cuadrado por dx. Podemos observar que 2 al cuadrado sería 4, entonces tendríamos la integral de entre 1 y 4 de 4 de x. Este 4 lo podríamos reescribir fuera de la integral como parte de aplicación de la propiedad respectiva de las integrales definidas o indefinidas, que es la misma propiedad. Entre 4 y 1 de dx, la integral de dx va a ser igual a x entre 4 y 1. Si aplicamos la regla de Barrow, 4x, reemplazando el 4 primero, y luego el límite inferior, 1, entonces podríamos observar que sería 4 menos 1. 4 menos 1 sería 3, y 4 por 3 sería 12 unidades al cubo. Entonces podríamos ya observar la parte, cómo se hallan, cuál es el modelo y cómo se hallan los ejemplos aplicando el modelo respectivo. Muy bien, hasta aquí va a quedar nuestra clase con este ejemplo. Posteriormente vamos a ver los ejemplos que quedan todavía por poder efectuar. Gracias por su comprensión. Bajen el video correspondiente. Vamos a detener esto.